Y como digo, creo que tenemos que ser la cadena del entretenimiento. La información, por supuesto, pero creo que tenemos que ser la cadena del entretenimiento. Este es el nicho que siempre ha desmarcado a Canal Sur del resto de televisiones. Y ojo, que aquí se han hecho formatos de entretenimiento que han sido muy, muy, muy exportados a otras televisiones. Quizás uno de los mayores ejemplos, bueno, Números Rojos fue aquí un hito, seguramente que se me olvidan muchos. Gente con Chispa, por ejemplo, fue otro ejemplo, ¿no? ¿Cuánto hubiera dado Telecinco o Antena 3 en ese momento por haber tenido gente con Chispa, ¿no? Bueno, aquí el rendimiento que tuvo un programa como ese, además un programa blanco que no hacía daño a nadie, familiar, etcétera, bueno, la cuadratura del círculo, ¿no? Para cualquier cadena. Bueno, ese tipo de posiciones son las que no debemos perder y las tenemos ahora con determinados programas. Por ejemplo, uno de ellos se llama Copla. Pero como digo, aunque mantengamos esas esencias, esos contenidos, cambiemos los empaquetados. Y vamos al segundo canal, aunque he sido muy breve con el primero, y ya prometo que termino. El segundo canal es una cadena que históricamente ha estado desperfilada, pero igual que lo ha estado la 2 de Televisión Española, los segundos canales, nos guste o no nos guste, siempre han sido utilizados para atender a esos públicos o a esos géneros de televisión que no tenían cabida en la primera cadena por una cuestión de audiencia, y es así. Y es la segunda cadena en la que por obligación, pero también devoción, en la 2 emitimos programas de libros, emitimos programas infantiles, emitimos programas documentales, emitimos programas musicales. Bueno, nos toca hacerlo y estamos encantados de hacerlo. Y como digo, es maravilloso que con un programa de servicio público, de libros, de música clásica o de lo que sea, lleguemos a 100.000, a 150.000. Pues está estupendo. Y si llegáramos a 300.000, muchísimo mejor. Y es verdad que el eslogan, que era maravilloso, fue utilizado por la 2 de Televisión Española para intentar posicionarse sabiendo que estaban desposicionados. Porque, claro, ¿cómo es posible generar una marca, que es lo que decía antes, sabiendo que tienes que emitir por la mañana niños, luego documentales para mayores, luego deporte de segunda división, luego no sé, es que es muy difícil generar un ADN, ¿no? Cuando tienes tal multiplicidad de géneros, ¿no? Bueno, pues la 2, consciente de eso, hace una campaña que a mi juicio fue maravillosa, que es la de para una inmensa minoría. Al final ahí entra todo, ¿no? Para una inmensa minoría, bueno, tú ya mismo te estás diferenciando del resto porque estás entrando en una cadena que, sabiendo que no es mayoritaria, en un momento dado puede interesar a lo largo del día en diferentes franjas a casi todo el mundo, ¿no? Y sabiendo que tenemos que cumplir con ese servicio a la ciudadanía y con esos contenidos de servicio público, tanto en la segunda cadena como en la primera, pero sí en la segunda cadena con esos contenidos que sabemos que no otorgan grandísimos réditos desde el punto de vista de la audiencia, es verdad que las segundas cadenas en el actual contexto de la televisión están sufriendo una erosión mayor que el resto de cadenas por dos razones. Primera, por su tamaño. Cuando tú afrontas una tempestad y una tormenta en un barco, el daño que te puede hacer la tempestad me da la sensación de que es mucho menor que el que te puede hacer cuando vas en una canoa. El hecho de no estar en grandísimas televisiones desde el punto de vista numérico de su audiencia hace que la reconocibilidad, que la fijación que tiene esa pequeña cadena en la mente de un espectador sea mucho menor que la que tiene una gran cadena. Y corremos el riesgo, y estamos corriendo el riesgo y sufriéndolo y padeciéndolo ya, de ser fagocitados por las grandes cadenas. Y esto nos ha pasado al segundo canal andaluz, esto le ha pasado al segundo canal catalán, K33, le ha pasado al segundo canal autonómico vasco, le ha pasado al valenciano, etcétera, etcétera. Todavía seguimos siendo los más competitivos. Bueno, ahora estamos allá ahí con los vascos, con ETV1. Es verdad que ellos emiten en su segundo canal, que lo llaman ETV1, que es el que está en euskera, la Champions. Pero es verdad que todos estamos sufriendo muchísimo. Ya no estamos en el 4 o en el 5% como estábamos hace un año y pico, ¿no? Bueno, no nos flagelemos más con esto. Es así y no puede ser de otra manera. No es que Andaluces por el Mundo ahora sea peor programa que hace un año y medio, pero es que hace un año y medio Andaluces por el Mundo hizo el 13% varias veces y Andaluces por el Mundo, que es el mismo programa, igual de bueno y emitido a la misma hora, etcétera, ahora ya hace el 4 y el 5%. No es que sea el 70% peor el programa de lo que era antes, no, sino que se ha producido un periodo de erosión y de fragmentación brutal. ¿Y por qué digo que son las cadenas segundas autonómicas las que han sufrido la erosión? Porque han compartido en su ADN muchos públicos idénticos a los de la televisión temática. La televisión temática, hemos dicho, documentales, programas infantiles, deporte, cine de autor, lo mismo que había en las segundas cadenas, a otro nivel, pero lo mismo que había en las otras cadenas. ¿A dónde se han ido los niños? Los niños que estaban en la banda, ¿a dónde se han ido? Pues se han ido, evidentemente, a las cadenas temáticas, a Disney. Menos mal que ahora hemos puesto a Doraemon, que ya se sale, el tío ha hecho un 23 y pico hoy, ¿eh? Pero evidentemente esos niños se han cambiado a las cadenas temáticas. Y el público que antes veía en exclusiva documentales en la 2 de Televisión Española o en Canal Sur 2, pues se ha cambiado a otras cadenas temáticas.
Y el tío que era de clase media alta, que quería ver programas de historia, documentales, pues también se ha cambiado. Y el público que quería ver cine clásico, pues ahora ya se puede meter en muchos canales temáticos y lo puede ver, ¿no? Es decir, que esa posición exclusiva que tenían los segundos canales como cadenas referenciadas en ese público de clase media alta, infantil por los dibujos animados y también, evidentemente, madura por ese tipo de contenidos que antes os comentaba, pues son los primeros que se han marchado. Y así estamos. Y así estamos. Lo que creo que no tenemos que ser nunca es cajón desastre. Y conformarnos con rellenar. Y bueno, como hay que hacer un programa de libros, vamos a hacerlo y da igual como sea. Y como hay que hacer un programa de literatura, vamos a hacerlo como sea. Y como hay que hacer un programa de historia y patrimonio andaluz, vamos a hacerlo como sea. Y como hay que hacer un programa de... No, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y tendrá muchísimo mayor mérito y muchísimo mayor reconocimiento en que un programa que tiene un techo de audiencia determinado por el propio contenido que trabaja sea especialmente reconocido porque gracias al talento de la persona que lo hace, bueno, pues sea un poquito más visto de lo razonable. Yo creo que en ese tipo de programas es donde, con géneros duros, entendedme bien la palabra duros, desde el punto de vista de la audiencia, se encuentren esas oportunidades en los continentes. Yo creo que es fundamental que en la segunda cadena, y aquí estoy hablando de cosas que pasan por mi cabeza de cara a los próximos meses o próximos años, tenemos que fomentar la visibilidad, la reconocibilidad. Lo decía Pablo Carrasco esta mañana también. Históricamente, en el segundo canal andaluz y en la 2 de Televisión Española, se han hecho programas cortísimos, de 25, de 30 minutos, aparte de que creo que es muy complicado presupuestariamente en los tiempos que corre afrontar programas de 25 o 30 minutos, porque por poco que cuesten el coste por minuto es bestial. Creo que es que en un panorama tan segmentado como el actual, en el que hay 30 o 40 canales al alcance de la mano de cualquier espectador, pretender que en un canal que tiene una media del 2 y pico % sentemos a la gente a ver el jueves de 7:30 a 8 menos 25 o a 8 menos 5 un programa de no sé qué, es muy complicado. O eres familiar, como digo yo siempre, de la persona que lo hace, del director del programa o de la presentadora, o es que si no es imposible. Es muy complicado fomentar la reconocibilidad cuando las apariciones son semanales y con estos metrajes tan de moda hace tiempo, 30 minutos semanales. Otra cosa que creo que tiene que tender a hacer el programador de televisión en el futuro en estos segundos canales es fomentar la reconocibilidad mediante el empleo de tiras horizontales. Las tiras horizontales en prime time, pero también en prime time, sin ningún complejo. Hay una cosa buenísima que hizo Intereconomía cuando sacó El gato al agua. Fue la primera cadena nacional que se atrevió a emitir, tertulia o como lo queramos llamar, El gato al agua de lunes a viernes, a las 10 de la noche, de 10 a 12. Pasase lo que pasase en la competencia, la persona que quisiera ver El gato al agua no tenía ninguna dificultad para encontrar esa oferta. De 10 a 12, de lunes a viernes. Eran conscientes de su cuota de pantalla cuando nacieron. En Televisión Española fuimos a rebufo. Yo convencí al director de informativos para que lo hiciéramos en el 24 horas y bueno, la oferta que hay ahora mismo es exactamente la misma, no es una tertulia, una actualidad informativa, pero ya llegamos tarde, ya no es la misma. Es facilísimo. Lo que es muy complicado es pretender que una cadena que tiene el 2%, que insisto, no está en la mente fijada de ningún espectador, que el lunes le demos una cosa, de tal hora a tal hora, y luego de tal hora a tal hora otra, que el martes otra, que el miércoles otra, etcétera, etcétera. Y además será buenísimo para la cadena, porque además con eso la cadena ahorrará. Al incrementar el volumen de la producción, aunque con menores tiempos, pues es verdad que siempre el coste por minuto será mucho menor.